Queridos hermanos, buenas noches. Dios le bendiga en esta preciosa noche, en este precioso día que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar transmitiendo una vez más y llegando a los hogares de todos ustedes a través de estos medios, que es las redes sociales, para llegar a ustedes con una palabra de vida, con una palabra que nos va a llevar a nosotros a tener intimidad con Dios y que nos dé la sabiduría de cómo encarar estos días. Como decimos siempre, estamos viviendo días muy difíciles, donde el mundo está en aflicción. Ya lo dijo el Señor, que en este mundo tendríamos aflicción. También los hijos de Él, nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y hemos declarado que Él es el Mesías y que Él nos da vida y vida en abundancia. Pero dijo Jesús que en este mundo tendríamos aflicción y estamos pasando por esas aflicciones. Pero dice que de todas las aflicciones nosotros vamos a sacar un beneficio. Hablábamos en la prédica pasada de las aflicciones y cómo vivir en la aflicción, y quién permite las aflicciones es el Señor. Y a través de las aflicciones Él lo hace con un propósito. El propósito de convertirnos cada vez más y mejores discípulos de Dios. Primeramente, quiero que ustedes vayan poniendo y opinando en las redes sociales si este horario en que estamos saliendo al aire le es conveniente a muchos, porque yo sé que muchos están poniendo, muchos predicadores, muchos siervos de Dios están saliendo a las 21 horas y por ahí puede que nos juntemos muchos y muchos quieran escuchar de varios lados palabra de Dios, que esto es buenísimo porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que está bueno, pero podremos salir más temprano o más tarde, donde a ustedes les quede cómodo. Yo quiero que ustedes tengan la opinión. Nosotros venimos a las 21 horas porque era la hora que veníamos trayendo palabra de Dios en nuestro ministerio, el Ministerio de Jesucristo de la Roca. Le comento para aquellos que se conectan por primera vez y están tomando esta conexión y no saben quiénes somos. Me presento, soy el pastor José Olmedo, presidente del Ministerio de Jesucristo de la Roca, asociación civil. Estamos en la calle Oscar Cabalén, al 7141 de Barrio Autódromo, aquí en Argüello, a 50 metros del Club Peñarol, para todos aquellos que quieran llegarse. Cuando todo esto pase, ¿no? Cuando toda esta cuarentena, cuando todo este problema del virus pase, porque así va a ser, va a pasar, porque el Señor dice en su palabra que cuando escucharan de rumores de guerra, que se levantará nación contra nación y pestilencias, cuando escuchen de hambres en el mundo entero, y habló también de pestes, dijo que es el principio de dolores, pero todavía no es el fin. Así que aliéntese. Vengo con palabra de aliento hoy para todos los hijos de Dios y para todo aquel que está escuchando esta conexión, esta prédica, porque de aquí vamos a salir más que vencedores. Amén. Yo quiero primeramente orar por todos aquellos que se están comunicando por primera vez, que se están conectando por primera vez, que están escuchando, y a todos los hermanos, amigos que conocemos y que nos reunimos siempre y que nos mandan mensajes a través del teléfono y WhatsApp, que les gusta estas conexiones que estamos teniendo, porque a través de esta conexión nosotros no dejamos de perder la conexión espiritual que tenemos. Así como nos conectamos con Dios orando y hablando con Él, así también entre nosotros. Yo soy el encargado, en este caso, de traer palabra de Dios para el pueblo y para todo aquel que lo necesite. Así como yo también escucho a otros ministros y me lleno de Dios escuchando a grandes predicadores de Dios, y todo aquel que trae una palabra de vida, llega a mi vida y me llena de fe y esperanza. ¿Amén? Así que yo quiero que me acompañes en una oración. Todos juntos vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que no sea yo, sino que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Queremos en esta hora venir ante tu presencia, primeramente pidiéndote perdón
por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todo lo que nos equivocamos delante tuyo, porque dice tu palabra que faltamos y faltamos a tu ley. Y nos equivocamos y perdemos el contacto contigo y perdemos, Señor Jesucristo, esa comunión que tenemos que tener contigo, Padre eterno y príncipe de paz. Señor, gobierna nuestras vidas. Queremos venir en el día de hoy. Mira que es un tiempo difícil para el mundo, para la tierra, para nuestro país, nuestra ciudad y también para nuestra congregación, aquellos hijos de Dios que te hemos aceptado en nuestro corazón y hemos confesado con nuestra boca que eres el Mesías, que viniste al mundo y moriste por mí. Y somos hijos tuyos, tú nos has dado la vida eterna, pero Señor, son tiempos difíciles. No voy a negar que mucho pueblo tuyo tenemos temor. Algunas personas están pasando por un momento muy angustioso de saber, o mejor dicho, no saber qué es lo que va a pasar con esto que está pasando en la tierra. Pero sí sé, Señor, y tenemos la convicción de que tú estarás con nosotros hasta los últimos días de nuestras vidas. Tú lo prometiste en tu palabra y dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nosotros también vamos a vencer en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. En este momento quizás hay alguien que está viendo esta transmisión y tenés algún vicio, tenés alguna enfermedad. Estás pasando por un momento tan difícil de tu vida que no sabes qué decisión elegir. Si elegir la vida, si elegir un camino equivocado, si elegir los amigos, si elegir los hermanos en Cristo, si elegir a Cristo en tu vida. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo esté tocando a esa persona en este momento, que el Espíritu Santo de Dios esté trayendo luz, que seamos sal y luz del mundo, como dice tu palabra, Señor, que podamos llegar a ellos con palabra de vida, porque tú eres el único Dios eterno y príncipe de paz. Dice tu palabra que si nos sometemos a ti, Señor, y resistimos a todo lo malo tiene que huir en el poderoso nombre de Jesús. Yo bendigo a todo aquel que está viendo este video o que lo ve después grabado. Yo en el nombre de Jesucristo lo bendigo, lo aliento, lo declaro más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Extrañamos desde ya no poder estar comunicándonos personalmente en nuestro ministerio, abrazándonos, dándonos un beso, un abrazo, esa mano que estrechamos y decimos, Dios te bendiga. Pero lo podemos hacer por estos medios. Decir, Dios te bendiga y te dé lo que necesites. Yo sé que Dios lo va a hacer. Tengo la plena confianza y la certeza de que Dios va a estar llegando a tu vida. Si tú le crees a Dios, vas a llegar a conseguir todas las promesas que Dios tiene en su palabra. Amén. No me creas a mí, créele a Dios, que lo dice en su palabra. Amén. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 44 al 49. Repito, Lucas 23, si lo puedes buscar ahí donde estás, en tu hogar, si te has reunido con la familia, si tenés el celular y tenés descargada la Biblia en el celular, también lo podés hacer. Lucas 23, versículo 24 al 49. ¿Sabes una cosa? Esta noche vamos a ver. Yo le puse un título, ¿qué ganamos nosotros en la cruz del Calvario? Es difícil saber qué ganamos, pero cuando terminemos esta cita bíblica y hablar de esto, vas a ver qué ganamos en la cruz del Calvario nosotros, los hijos de Dios. Leemos Lucas 23, 44. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que abras nuestro entendimiento y abra nuestros oídos espirituales para que lo que podamos escuchar ahora sea de bendición a mi vida, que entre por mis oídos a mi mente y se instale en mi corazón. Y por sobre todas las cosas, Señor, es mi deseo poner por obra tu palabra. Que esta boca que habla no sea yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, podríamos decir que esta cita bíblica es una de las citas más tristes de la Biblia. Había muerto el Mesías. ¿Y qué decirte? El Mesías nació, vivió, se crió en Israel, por diferentes pueblos. ¿Por qué decimos Jesús de Nazaret? Porque él vivió en Nazaret con sus padres. Fue carpintero ahí en Nazaret y trabajó con su padre José, su padre terrenal. Y él se crió aquí en la tierra. Cuando empezó a tener sus primeros discípulos a través de Juan el Bautista, y cuando tuvo sus primeros discípulos, él se bautizó también y dice que bajó el Espíritu Santo de Dios sobre él y Juan dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Era el Mesías. Había venido sobre la tierra aquel que nos iba a salvar, dijeron todos los judíos, los hijos de Dios. El pueblo de Israel dijo: ha venido el Mesías, ha llegado, es la hora del Mesías, el que va a reinar sobre el pueblo de Israel. El que va a gobernar, no vamos a tener más problemas, va a gobernar sobre todo el pueblo que había tenido tantas guerras, tantos problemas para entrar en la tierra prometida. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, que tuvo problemas y problemas y problemas, y vinieron diferentes reyes e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Necesitaban ese rey que iba a reinar por la eternidad, el Hijo de Dios. Y ellos esperaron un Hijo de Dios, el Mesías, y le creyeron. Cuando él tuvo sus 12 discípulos, pero no solo andaban los 12 con él, sino que andaban miles y miles de discípulos, de seguidores de Dios. Y le seguían a Jesús, y toda esa gente dijo: tenemos al Rey, que va a reinar por siempre. Pero ellos no entendían que ese Rey venía a cumplir, ¿qué cosa? El pacto de Dios con el hombre. El pacto de Dios con nosotros. Y en ese tiempo no entendieron. Y Él les hablaba y le decía: es necesario que el Hijo del Hombre, así se llamaba Él, el Hijo del Hombre sufra y muera y padezca y tenga que ser llevado a la muerte, a la cruz, para cumplir el pacto de Dios Padre con la humanidad. Y en este momento, en este relato, en esta cita bíblica, Jesús había muerto. Se acabó el rey. Para ellos se quedaron solos. Decían los discípulos: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue después de todo esto? ¿Cómo seguimos sin un líder, sin un rey, el que pensábamos que iba a reinar por la eternidad? No entendían nada. Pero nosotros, los hijos de Dios, ahora en la actualidad, sabemos de la necesidad de que esto sucediera. Y yo sé que algunos todavía no lo saben. Era el plan de Dios y el plan perfecto de Dios y pacto de Dios con el hombre. ¿Cómo era? El plan perfecto de Dios y el pacto de Dios con la humanidad. Dijo Dios: el mundo en ese momento estaba corrompido, estaba todo mal.
habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Había reinado un rey, habían reinado jueces y habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Ya había pasado la época de David, de Salomón, de Saúl. Y el pueblo necesitaba, ya habían sido cautivos a Babilonia. Fueron cautivos, fueron llevados en cautiverio, fueron hechos esclavos. Necesitaban un rey. Pero no entendían de que el rey iba a venir para cumplir solamente el plan del Padre. El Papá Dios había dicho: voy a mandar a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso, yo te puedo hablar y contarte la historia, qué pasó con Noé, qué pasó con Abraham, qué pasó con Adán. Pero simplemente te voy a contar la historia. Puedo hacer fiestas y puedo hacer las fiestas judías. Puedo hacer y practicar la fiesta de los tabernáculos. Puedo hacer la fiesta de los panes sin levadura. Puedo hacer y festejar la fiesta de Pentecostés. Pero yo no voy a ganar nada si no te presento a Jesucristo. Si no te presento a ese Cristo que murió por nosotros, haciendo y cumpliendo el plan perfecto del Padre. Cuando tomamos la Santa Cena, cuando comparten aquellos que hemos seguido, han sido católicos, como yo también que he sido católico, y seguía esa religión, ahora no somos religión. Muchas veces te pueden decir: ¿qué religión tenés? Soy cristiano. Usted no tiene religión, usted es cristiano. ¿Qué es lo que es? Seguidor de Cristo. Usted no me sigue a mí, no sigue a un pastor, no sigue a un sacerdote, usted no sigue a un apóstol, usted sigue solamente a Cristo. Es el único que nosotros debemos seguir para tener la vida eterna y ser como Él. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imitemos a Jesús. Entonces solamente lo que tenían que hacer ellos era creer, pero no entendían por qué el rey debía morir. El Mesías debía morir. Y entonces no va a reinar sobre el pueblo de Israel como reinó David, como reinó Salomón, como reinaron grandes reyes sobre el pueblo de Israel. No. Él iba a reinar eternamente en el trono celestial de los cielos. Hoy es nuestro rey. Hoy Jesucristo es el Rey que reina sobre todo el pueblo de Israel, sobre todos los hijos de Dios, sobre todos aquellos que hemos creído en la palabra de Dios. El Salmo 30, versículo 5 dice: por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Iba a durar 3 días la muerte de Jesús. El lloro duraría unas días, y la palabra exacta no fueron 3 días, fueron 2 días prácticamente lo que Jesús muere, supuestamente un día, y son 2 días los que Jesús, pero se cumplen 3 fechas, digamos, por eso dice: al tercer día resucitó. Y cuando resucitó Jesús, ahí es cuando yo quiero llevarte a la palabra, a Cristo resucitado. Vamos a ver qué poder tenemos en el Cristo resucitado y qué recibimos nosotros a través de la cruz. Ellos en ese tiempo, como te dije, no entendían nada. Todo lo que Jesús le había enseñado, que el Hijo del Hombre debía morir. Quería explicarle que había una victoria en la muerte. ¿Cómo, pastor, puede haber una victoria en la muerte? ¿Puede haber una victoria en la muerte de alguien? ¿Cómo puede haber una victoria si algún dueño de una empresa se muere? Yo tengo que buscar quién lo suplante, porque esa empresa se va a ir abajo, porque era quien manejaba todo. Si un líder se muere, y yo digo, tengo que buscar un líder para que maneje esa situación. Un grupo que muera el líder, ese grupo se queda sin líder y tenemos que buscar uno que asuma el poder del líder, porque en la muerte se cae todo. Todo se viene abajo en la muerte, porque pareciera para los seres humanos que la muerte no tiene solución. Que en la muerte está nuestro derrumbamiento, que en la muerte está, no sabemos qué hacer.
Cuando algún ser querido se muere, es cierto, esa ausencia física nos duele porque parece que nos venimos abajo, porque esa persona no esperamos que se muriera, no esperáramos que partiera con Cristo o que sucediera algo con Él y tenemos que buscar la solución a ese problema. Bueno, a estos discípulos era un problema porque Jesús había muerto. El líder se había muerto, el Mesías había muerto, el Hijo de Dios había muerto, el Rey de Israel había muerto. ¿Y cómo usted puede decir, pastor, que hay victoria en la muerte? Eso lo vamos a ver esta noche. Jesús debía vencer al diablo y morir sin pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque el plan de Dios, ese plan que te dije al principio, que Jesús venía a cumplir el plan del Padre con el hombre, con la humanidad. Entonces, Jesús venía a morir. ¿Quién era Jesús? El Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Para aquellos que no conocen todavía aún la palabra o no te la explicaron bien o escuchaste y no entendiste, el pueblo de Israel llevaba todos los años el Cordero al sacrificio, al templo de Dios y derramaban sangre de ese Cordero. Si buscaba un Cordero sin manchas, un Cordero que fuera macho, que fuera de un año, un Cordero limpio. Y la sangre derramada de ese Cordero era derramada por los sacerdotes. La sangre que vertía ese Cordero era para remisión de los pecados del pueblo de Israel de todo ese tiempo, de todo ese año. Entonces dijo Dios, voy a mandar a mi Hijo, que ese sea el Cordero que va a derramar la sangre y tiene que morir sin pecado. ¿Por qué? Porque todos los hombres de Dios que llegaron a la tierra y fueron enviados por Dios, no espiritualmente como nació Jesús en el vientre de María, que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, sino que Dios mandó a Adán primeramente, por nombrarte, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, a David, a Moisés, a Salomón, todos los que reinaron pecaron. Y el diablo le dijo a Dios, no podés vencerme, porque toda tu creación, el hombre, es pecador. Así que no podés mandar a morir a un hombre que muera sin pecado, porque ahí sí el diablo sería vencido. No podés, porque a todo hombre que nace aquí en la tierra, yo, dijo el diablo, lo voy a vencer. Voy a tocar su vida y lo voy a vencer. Y va a pecar, y va a hacer lo malo delante de tus ojos, Dios, Jehová. Y Jehová dijo, voy a mandar a mi Hijo. Ese es el plan de Dios. Mi Hijo va a morir sin pecado. Jesús debía morir sin pecado. Por eso la tentación en el desierto, fue enviado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto 40 días de ayuno. 40 días de ayuno y se le presentó Satanás para tentarlo, para decirle que le sirviera a él, que se arrodillara delante de él, que se tirara del pináculo del templo, que si era Dios no le iba a pasar nada. Fue tentado Jesús y como hombre venció. Está escrito, Satanás le dijo, solo a Dios le servirás, solo a Dios. ¿Se da cuenta cómo Jesús venció? Solo a Dios le serviría a Jesús. Y era el Hijo de Dios. No pudo el diablo vencerlo a Jesús en tentación. Jesús fue limpio. Era el Cordero ideal. Era el hombre ideal. Y debía vertir la sangre. Como todo el Cordero que se llevaba al templo. Era Jesús el que tenía que vertir la sangre. Eso era lo que no entendían los discípulos y seguidores de Él. Que Él venía a cumplir un pacto, que derramando su sangre por todos nosotros, y aquellos que te decía que han sido católicos, han visto que el sacerdote puede levantar la copa y decir, esta es la sangre de Jesús. La copa de vino, dijo Jesús, es la sangre que es derramada para remisión de sus pecados. También lo decimos nosotros, la sangre que va a redimir mis pecados. Eso vamos a hablar esta noche.
debía vencer al diablo. Lucas 24, recién leímos 23, Lucas 24 es ahí nomás cerquita. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice el Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, dijeron los ángeles, acordaos de lo que los habló cuando aún estaba en Galilea, cuando estaba con ustedes, cuando estaba vivo, cuando era un hombre de carne y hueso como nosotros. ¿Qué les dijo en Galilea? Versículo 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¡Qué hermosa promesa! Es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea entregado en manos de pecadores. Los fariseos tuvieron la decisión para decirle a los romanos: mátenlo. Mátenlo porque él dice ser el Mesías, dice ser el Hijo de Dios. Mátenlo. Crucifixión, dijeron para él, creyendo que iban a matar a ese que se hacía llamar el Mesías. Dios lo había mandado a morir a Jesús. Debía morir. Estaba todo escrito. Estaba todo planeado por el Padre. Tenemos que dar gracias nosotros a Dios por la muerte de Jesús. ¿Cómo dar gracias por una muerte? Sí. Porque la muerte de Jesús no es igual que cualquier muerte. Se muere un ser querido, no puedo dar gracias por la muerte, a no ser que esa persona esté sufriendo mucho. Y pidamos ya la muerte a Dios, que se lo lleve con Él para que no sufra más. Pero la muerte no es buena para nadie. Pero sí en este caso. Porque el Hijo de Dios debía morir por nosotros. Ya lo vamos a entender mejor. Mira, hermanos y amigos, quiero que esta noche se nos enseñe por qué es tan necesaria la muerte de Jesús. Y por qué en la cruz, una de las muertes más terribles y más dolorosas que existía en ese tiempo. La muerte de la crucifixión y la muerte que era el cuerpo de muerte, que le llamaban el cuerpo de muerte, eran las dos muertes más terribles y más dolorosas y más sufridas de ese tiempo. La crucifixión se le daba a aquellos criminales que habían matado, que habían hecho cosas abominables para el pueblo. Eran llevados a la crucifixión, y el cuerpo de muerte lo ataban al cuerpo de este delincuente o de este que había hecho lo malo, le ataban un cuerpo muerto, un cuerpo putrefacto, lo ataban al cuerpo de la persona para que se pudriera con él, para que muriera junto con la persona con infección. Era una muerte terrible. Era esa muerte y la crucifixión, eran las dos muertes que existían en ese tiempo. Las dos muertes terribles que existían. Y a Jesús le tocó una, la crucifixión. ¿Qué había hecho? Nada. ¿Qué pecado había hecho? ¿Qué crimen había cometido? Ninguno. ¿Y cómo entonces fue llevado a la cruz? Vamos a leer en Gálatas 6, 14. Gálatas 6, capítulo 6, escribe Pablo. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, decía Pablo,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como decía Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloriarme, como Pablo decía, gloriarme en la cruz. ¿De qué gloria hablaba Pablo aquí? La gloria de la crucifixión era el poder que recibía Pablo a través de la cruz. ¿Cómo poder hablar de gloria si la muerte en la cruz era una vergüenza? Si alguien decía, un pariente mío fue llevado a la cruz y fue muerto crucificado, era vergüenza para esa persona, porque quería decir que estaba hablando de una persona criminal, asesino, que había hecho algo abominable. Pero Jesús no había hecho nada. ¿En qué gloria tenía Pablo entonces en eso? Y dice que el mundo era derrumbado en la cruz. Dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la cruz no existe ni el mundo ni Pablo. El poderoso ahí es Jesucristo. Y la gloria de vencer al diablo y la gloria de vencer al mundo. De esa gloria hablaba Pablo. La gloria de vencer al diablo. ¿Por qué? Porque Jesús murió sin pecado. El diablo dijo, no lo pude tentar. Fui al desierto, lo agarré siendo un hombre de carne y hueso, lo agarré justo en el momento en que estaba débil y lo tenté para que me sirviera y no pude. Dice el diablo, lo tenté, mandé a los fariseos, a saduceos, para que lo tentaran, para que le dijera si era bueno darle el tributo al César, para que el pueblo lo condenara, para que los romanos lo condenaran, y no pudo el diablo con él. ¡Qué perfecto Dios! ¡Qué perfecto Jesús! Que tuvo siempre la respuesta necesaria, que tuvo siempre en su boca la palabra del Padre. Él mismo dijo, Padre, no me dejes hacer a mí como yo quiera, sino que sea tu voluntad. Porque Él era un hombre de carne y hueso. Porque Él sabía que iba a sufrir como nosotros. Que iba a tener ese dolor de ir a la crucifixión y no quería sufrir. Pero sabía que tenía que hacerlo. Porque sabía que en la cruz iba a vencer al mundo y al diablo. Lo más poderoso iba a ser Jesús. En la cruz del Calvario. Por eso es tan hermoso hablar de la cruz. Dice Pablo que sabía que tenía beneficios en la cruz del Calvario. Yo te dije al principio, ¿qué ganamos nosotros en la cruz? Es el título que le pusimos a la prédica de hoy, a la palabra de Dios, a la reflexión de hoy. ¿Qué ganamos nosotros en la cruz? ¿Sabe qué ganamos, hermano, amigo? Beneficios. Y Pablo sabía de los beneficios que él había logrado en la muerte de Jesús. Primeramente, en la cruz, Dios Padre, ¿sabes una cosa? Se estaba reconciliando. ¿Con quién? Con el pueblo. En la cruz del Calvario, el Padre se estaba reconciliando con su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pueblo pecó, destituido un techo, un velo donde el pueblo no podía ir a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Están destituidos de mi gloria, dijo el Padre. ¿Cómo poder llegar a ellos? Porque en su inmenso amor, Dios quería llegar al pueblo pecador, sí, al pueblo pecador, al que había hecho lo malo, al que había hecho lo malo. Al que había pecado, al que no se había acordado de Dios, al que había pecado y el que no se acordaba de Dios. A ese quería llegar el Padre, al igual que hoy. Hoy hay un Padre celestial que quiere llegar a ti. A vos, hermano, que estás en pecado, sí. A mí, pastor, que tengo vicios, que tengo una adicción, a ti quiere llegar Dios, porque te ama.
Pero si yo soy un pecador, yo hago lo malo delante de los ojos de Dios, yo he renegado de Dios, yo me congregaba en un tiempo, después dije, mentira, no lo sigo más a Dios porque me parece que las alegrías de este mundo y lo que me da el mundo para mí es mejor. Yo quiero dejar a Dios. A mí, pastor, a ti te habla Dios esta noche y te dice, te amo, hijo mío, yo quiero llegar a ese pecador. ¿De qué le vale llegar a Dios a aquel que está bien? Aquel que hace lo bueno, ese va por buen camino. A ese Dios lo deja porque va derechito a la salvación. Pero Cristo vino a aquel que lo necesitaba, a aquel que estaba dolido, a aquel que estaba sufriendo, a aquel que estaba enfermo, a aquel que estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Mandando a su Hijo. Para que a través de él, dijo Jesús, yo soy el camino. En San Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Qué hermosa promesa saber que a través de Cristo yo voy al Padre. A través de mí, dijo Jesús. Nadie va, pero a través de Jesús de Nazaret, no, a través de Cristo resucitado. Ah, pastor, yo creía que era en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos. No, en el nombre de Jesucristo. Jesús de Nazaret era un carpintero. Y muchos me van a decir, pero era el mismo, sí, pero todavía no se había gloriado con el Padre, no había ascendido a los cielos para poder ser nuestro abogado, nuestro defensor, para ser quien iba a velar por nosotros, quien iba a ser nuestro abogado delante del Padre. Ese Dios, ese Jesús, Jesucristo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías. El Mesías, cuando yo digo Cristo, es el Mesías. He creído en el Cristo, en el Mesías, el Hijo de Dios que vino y murió por mí. Entonces ahí lo reconozco y entro a través del único camino que lleva al Padre, entro a tener comunicación con Dios. Por eso, ¿qué hizo Dios? Entonces se reconcilió a través de Jesús. El Padre se reconcilió a través de Jesús con su pueblo. ¿Me entiende ahora qué recibimos en la cruz? ¿Por qué debía morir Jesús? No entendía el mundo que en esa crucifixión estaba demostrando ¿qué Dios? ¿Qué demostraba el Dios Padre? El amor. Porque Dios es amor. En 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor. Cuando puedas leerlo, 1 Corintios 13 dice, sin amor nada somos, podemos tener el oro del mundo, podemos tener todo en la tierra, podemos ser grandes, podemos ser poderosos, pero si no tenemos amor, nada somos. Porque Dios es amor. Y en su inmenso amor el Padre mandó a su Hijo a morir. ¿Por quién? Por usted y por mí. Qué hermoso esa promesa y saber que Dios lo hizo por mí. ¿Por mí pecador? Sí, por mí pecador. Queridos hermanos, ¿qué beneficios entonces me pudo traer a través de esto que estamos hablando? O aparte de esto que estamos hablando. ¿Qué beneficio me pudo traer a mí la cruz? Porque no lo entiendo, pastor. ¿Qué beneficio? Y yo puse 4 beneficios principales dentro de tantos beneficios que nos trajo la cruz. Y el primero que puse, reconciliación. Dios, Padre, soberano, príncipe de paz, se reconcilió con su pueblo. Se reconcilió con su pueblo, con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sí, con él. Se reconcilió, vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 18 y 19. Gloria a Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ¿qué dice? Quien nos reconcilió consigo mismo ¿por quién dice? ¿Por un pastor? ¿Por un profeta? ¿Por un
saduceo, por un fariseo, no. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Se da cuenta? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo me hice amigo nuevamente de Dios a través de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús muerto y resucitado en la cruz. Y dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se da cuenta de lo que le dije recién? Reconciliando al mundo que estaba destituido de la gloria de Dios. No tomándoles en cuenta, ¿qué dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomando en cuenta tus pecados. Y es el mismo pastor que el día de hoy, es el mismo Dios. No toma en cuenta tus pecados y se quiere esta noche reconciliar contigo. Quiere que vengas a Él. ¿A través de quién? De Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. ¿A través de Jesús de Nazaret? No, a través de Jesucristo. Aquel que murió en la cruz, sí. El Cordero de Dios que murió sin mancha, sí. Aquel que murió sin pecados en la cruz del Calvario y se llevó todos mis pecados en la cruz, sí, a través de Él. Es el único camino. La reconciliación con Dios. Qué hermoso saber que a través de una muerte que es tan dolorosa, pero la muerte de Jesús, yo me reconcilio con Dios. Yo me hago amigo nuevamente de Dios. ¿Dios vuelve a tener contacto conmigo? Sí, a través de Cristo. Me reconcilio con Dios. En Romanos 3 dice, justo no hay ni uno. No hay justo ni aún uno. Y entonces, ¿cómo, pastor, yo voy a ser justo delante de Dios para hablar con el Padre, para hablar con Él? ¿Sabes cómo lo vas a conseguir? A través de Cristo. A través de Cristo, entonces, el Dios Padre me ve puro, te ve puro. A través de Cristo, entonces, Dios me ve sin pecado, te ve sin pecado. Me ve sin vicios, sin adicciones, me ve un hombre bueno cuando yo tengo boca sucia, hablo mal. Trato mal a mis hijos, a mi esposa, o una esposa a un esposo. Trato mal a mi vecino, trato mal a todo el mundo. No soy una persona querible. Para Dios sí. Eres perla preciosa para mí, dice Dios. Yo te amo, pero me tengo que reconciliar contigo para enseñarte cómo es el camino que lleva a la salvación. Y después de la salvación te puedo dar vida y vida en abundancia, dice Dios. A través de Cristo. ¿Debía morir o no Jesús en la cruz? Sí. Desde Adán que Dios rompió un pacto con el hombre. Y a través de Cristo volvimos a tener el honor de estar bien con Dios. A través de Adán. Puso al hombre en la tierra, lo creó, lo hizo perfecto. Y le puso, no es bueno que el hombre esté solo, le puso una mujer con él. A Eva para que procreen y dice, y llenen la tierra. El paraíso que él quería hacer. Pero le dio poder de razonar. Y le dijo, ustedes tienen poder de razonamiento como yo. Semejante a él fue hecho el hombre. Y le dijo, esto es bueno y esto es malo. Ustedes deben hacer lo bueno. Pero ustedes tienen poder de decisión. Y el hombre hizo lo malo. Desde ahí que Dios rompió ese pacto con el hombre y dijo, serás mortal. A la serpiente le dijo, te arrastrarás. Serás, la simiente de ella te temerá. A la mujer le dijo, sufrirás dolores de parto. Rompió Dios con el hombre, con la humanidad, el pacto que había hecho. Y entonces, ¿cuándo lo recuperó Dios a su pueblo? En Cristo Jesús. En la muerte de Cristo, recién ahí recupera a su pueblo.
¿Por qué? Porque a través de Cristo Él nos ve como santos. Hermanos, cuando hemos hecho lo malo y nos arrepentimos, tenemos la necesidad de ir a la cruz para pedir perdón. No se puede llegar a Dios por otro camino que no sea Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo la Virgen María, sin ofender otras religiones, algunas religiones que adoran a santos y adoran a la Virgen María. La Virgen María fue una mujer santa. ¿Cómo habrá sido de tan santa que fue elegida en todo el universo para engendrar en su vientre al Hijo de Dios? Pero María murió. María no puede redimirme a mí de mis pecados, porque no derramó ninguna sangre por mí, por el pueblo de Dios. El único camino es Cristo. Entonces, si yo tengo pecados, si yo tengo necesidades, quizás estás pasando por una necesidad tremenda hoy. Quizás estás diciendo, yo te abandoné, Jesús. Yo te dejé cuando vi tu gloria. Cuando vos me mostraste en alguna reunión, vi milagros. Cuando me cambiaste, me sacaste de la droga, me sacaste del alcohol. Yo era un alcohólico, yo era un mujeriego, yo era una persona que hacía lo malo. Y tú me cambiaste y yo te abandoné después de eso. Porque volví a hacer las cosas del mundo, porque el diablo te va a tentar como quiso tentarlo a Jesús. O como lo tentó a Jesús, mejor dicho, pero no pudo vencerlo. En cambio al hombre sí, a ti te vence, a mí me vence. Pero a través de Jesucristo, a través de Cristo, ¿cómo vamos a Dios? A través del Cristo de la cruz. Venid a mí los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿A quién le dijo? Venid a mí, al Cristo. Venid a mí, a Jesucristo, el Cristo de la cruz, el Mesías, que murió y que resucitó. Es el único que me puede dar poder. Es el único que me tiene el poder para sacarme de la droga, para sacarme del alcohol, para darme vida y vida en abundancia, para hacerme sentir, para tener una vida en familia, para no tener problemas, para que el trabajo me rinda, para que lo poco que gano pueda llegar a fin de mes. Yo darle ofrendas a Dios por todo lo que Él me da. Yo tengo que dar, porque dice Dios que nadie se presentaba delante de Él sin ofrendas. Desde Caín y de Abel, que le daban ofrendas. Y muchos pueden decir, yo no le doy porque el pastor me quiere sacar la ofrenda. O el sacerdote en la iglesia católica me quiere sacar la ofrenda. Me quiere sacar el dinero. No lo des. No lo des, pero no vas a ser bendecido. Según la Biblia dice eso. Y yo te tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Dice que la viuda dio todo lo que tenía. Venían los fariseos y saduceos y entregaban mucho dinero. Y vino la viuda y contó 2 monedas y dijo, es todo lo que tengo, pero lo doy a Dios. Y dijo Jesús, es más lo que ella está dando que lo que están dando aquellos. Va a ser más bendecida. ¿Por qué? Porque daba todo lo que tenía, ponía toda la confianza en el Dios. ¿En qué? En que la iba a bendecir monetariamente, económicamente. Créele a Dios, no me creas a mí, créele a lo que dice la palabra. Mientras yo más doy, más voy a recibir. Entonces, ¿cómo voy a Jesús si tengo problemas? A Jesús de la cruz. ¿Para llegar a quién? Para llegar al Padre. Hermanos, cada vez que me acerco a la cruz para hablar con el Padre, es como que Jesús me mira. Ahí viene el pecador, dice Dios. Ahí viene el alcohólico. Ahí viene el adicto. Ahí viene la mala persona. Ahí viene el que insulta. Ahí viene el que golpeó a su esposa. Ahí viene el que robó. Y se presenta delante de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Al lado del Padre, a la derecha del Padre, está sentado Jesucristo. Y cuando vos vas a hablar con el Padre, Jesucristo dice, le habla al Padre y le dice, no mires sus pecados. Perdónalo, porque no sabe lo que hizo. Jesús estaba en la cruz del Calvario y lo estaban matando y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú te llegas a la cruz de Cristo,
Cuando tú te llegas a los pies de Dios y le vas a decir, Padre, ayúdame porque no doy más. Tengo temor. Este virus que atacó el mundo me tiene con miedo, me tiene con pánico, no sé cómo vivir. O no puedo trabajar por esto que estamos en cuarentena, mi familia parece que Padre, te necesito, pero soy pecador, ¿cómo voy a Dios? Y cuando vas llegando al Padre, está Cristo que dice, perdónalo, porque no sabe lo que hizo. Entonces el Padre te ve como santo, te ve puro, te ve limpio delante de Él y se reconcilia contigo. Vuelve a tener el hijo que quería. ¿Cómo hago? A través de la cruz de Cristo. ¡Qué hermoso! Cuando quiero encontrarme con Dios, voy a la cruz de Cristo. Y entro a hablar con Dios. El segundo beneficio que yo anoté es la redención. Dijimos reconciliación, pues puede anotarlo si usted quiere. Reconciliación, segundo redención. ¿Qué es la redención? Segunda de Corintios 5:21 dice, vamos a leer rápidamente, 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús pasó a ser pecador por mí. ¿Por mí, pastor? Sí, por mí. Yo soy pecador. Bueno, Cristo se llevó tus pecados en la cruz. Cristo los cargó en la cruz. Por eso murió como un delincuente. Por eso murió como un criminal. Por eso murió como un pecador que había hecho abominaciones delante del Padre y delante del pueblo. ¿Por qué? Porque cargó con tu pecado y mi pecado. Con tu crimen y mi crimen. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Por eso, redención. ¿Qué es redención? Se da cuenta, aquí dice que estuvo en mi lugar. Jesucristo estuvo en mi lugar. Yo debería haber estado en la cruz. Usted y yo deberíamos haber estado crucificados en esa cruz del Calvario y decir, yo me lo merezco. Yo soy el criminal. Pero Jesús pagó el precio. Y eso es la redención. ¿Qué es la redención? Es cuando sacar de la esclavitud a alguien por precio. En aquel tiempo, cuando pasaban los esclavos, yo quiero un esclavo, frenaban en la carroza y decía, deme ese esclavo, lo compro, ¿cuánto vale? Y Jesús dice que Él nos compró a nosotros. Eso es redención, comprarnos. ¿Nosotros qué éramos? Esclavo del pecado, esclavo de la ingratitud, esclavo de ser mal hombre, esclavo del vicio, esclavo de la adicción, esclavo de la mala vida. Y dice que Él tomó redención. ¿Qué hizo Dios? Bájenme a todos esos esclavos, que yo los voy a comprar por precio. Todo el que no conoce a Cristo necesita ser rescatado. Usted va en una carroza ahora y Cristo, o mejor dicho el Padre, te quiere comprar. ¿Y sabéis qué va a hacer? Vamos a leer en 1 de Pedro 1:8. 1 de Pedro 1:8, es cortito. Bueno, en 1 de Pedro, para no demorar, 1 de Pedro 1:8 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice. Nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Usted pasaba como esclavo y fuiste comprado por Dios. ¿Con oro? ¿Con plata? No. No con cosas corruptibles como el oro, la plata, lo que sea que entregaran por un esclavo. Te vendo este. Nos compró con la sangre de Jesucristo. Mire el precio que pagó el Padre por nosotros, la sangre de su Hijo. Yo todavía no me entregué a Cristo. Entonces Dios te quiere comprar y te va a comprar esta noche.
¿Y cómo te va a comprar? Con la sangre poderosa de Jesús. Eso es redención. Fuiste comprado, redimido. Una vez un hermano vino y me dijo, ¿qué es lo que es? Había una canción que decía los redimidos. Y decía, ¿qué son los redimidos, pastor? Los perdonados por Dios, los comprados por Cristo. Los que Dios no vio nuestro pecado, no vio nuestro calvario, no vio la mala persona que éramos y nos redimió. Comprados con la sangre de Jesucristo. Qué hermoso precio que pagó Dios por usted y por mí. Porque dice, habéis sido comprados por precio, y si fui comprado por precio, ya soy de Él. Si fuiste comprado por la sangre de Jesucristo, sos de Él. ¿Qué debían hacer los esclavos cuando eran comprados por alguien? José, el hijo de Jacob, que fue comprado como esclavo por otros, debían servir a su amo. Todo esclavo debía servir a su amo. En este caso es tan distinto, porque Dios te compra por precio, por el precio divino de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada es lo que Él paga por usted y por mí, y te compra. Y entonces voy a ser esclavo de Cristo, sí. ¿Para qué? Para que lo sigas y hagas el bien. Qué hermosa esclavitud. Qué hermoso ser esclavo de alguien que te dice, yo quiero que me imites a mí, pero voy a ser esclavo, sí, vas a ser esclavo. ¿Qué tengo que hacer? Lo bueno. Predicarle a otro de un Jesucristo que murió y que yo le voy a dar vida eterna y vida en abundancia, que voy a hacer lo bueno, que va a recibir poder, que va a ser redimido, que va a tener redención en mí. Eso tenés que hacer, esclavo mío, y llevar una vida santa. Y nada te va a suceder. Promesa de Dios. Yo quiero ser esclavo de Cristo. Amén. Qué hermoso ser esclavo de Dios. Y el tercer beneficio que yo anoté, transformación. Transformación. En 2 de Corintios 5:15, volvimos a Corintios 5:15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, como los discípulos que lo conocieron así en la carne, dice, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Por eso es la transformación. Fuiste transformado. Dijimos que fuiste reconciliación. Tuviste una reconciliación con Dios, tuviste redención del Padre y ahora fuiste transformado. Después que te compró, sos transformado. Ya no lo vas a ver a Dios como los veías, sino lo vas a ver como tu dueño. Dice, y a todos murió, Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esa transformación que tenemos nosotros una vez que conocemos a Jesús, vamos a la cruz, pero tengo que ser transformado. Hay gente que dice ser cristiano hace muchos años y todavía no ha tenido esa transformación. Dice la palabra, justamente en el versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como dice, todas son hechas nuevas. No eres el mismo de antes. No eres la persona que eras. No eres la persona que eras a las 21 horas cuando empezaste a escuchar esta palabra. Eres distinto, fuiste transformado, fuiste redimido, tuviste una reconciliación con Dios. Las cosas viejas pasaron, te dice hoy el Señor. Yo las hago nuevas. Es necesario que te dejes transformar por Dios, que seas una nueva persona.
Aquel que conoció a Jesús cambia sí o sí. Nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver la gloria de Dios. Nacer de nuevo, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Comenzar a seguir a tu amo, aquel que te compró, con el precio de la sangre de Cristo. Seguilo y vas a ver la vida que vas a llevar. Y para terminar, el último beneficio, el poder. El poder, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Entonces la promesa era para los judíos. Porque aquí dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Amigo, espérate un poquito, que el versículo sigue y dice: y hasta en lo último de la tierra me seréis testigos. Usted y yo. Hasta lo último de la tierra. No es solamente para el pueblo de Israel. ¿Sabe quiénes son el pueblo de Israel? Usted y yo. Aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios que vino al mundo, derramó su sangre por mí y por usted. Nosotros somos el pueblo de Israel. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a venir el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros? A través de la cruz de Cristo. Porque el Espíritu Santo se hizo presente en el día del Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús. Se presentó cuando eran 250 personas alabando a Dios, y dice que estaban todos juntos, unánimes en un mismo espíritu. Y descendió el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya había muerto. Y ya había resucitado. Entonces, a través de la cruz, el Espíritu Santo viene a mí. Y el Espíritu Santo me da poder. Y tendrán poder. Dice que pondremos las manos sobre los enfermos sanarán. También dijo en su palabra Jesús: mayores cosas que las que yo hice, harán ustedes en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Mayores cosas que la que Él hizo, haremos nosotros. ¿Usted le cree a Dios? Aleluya, mire. Es tan tremenda la palabra de Dios que yo le puedo decir, yo no sabía que tenía tanto poder en Jesucristo. Sí. Jesús resucitó a Lázaro. Sin embargo, dijo: mayores cosas que las que yo hice, harán ustedes en mi nombre. Ustedes no son nadie. ¿Ustedes saben quién son? Ustedes son la vasija que llevan el tesoro precioso que es Jesucristo. Para terminar, antes de orar, decía, esta mañana leí un escrito que decía que se presentó un asno, un burro, una cría de asno, se presentó a su madre y le dijo: ¿sabes, mamá? Hoy entré triunfando a Jerusalén y me tiraban flores y me hacían honores con palmas. Todo el pueblo de Dios me hacía honor y me servía honor. Y la mamá le dijo: ve de nuevo y entra en Jerusalén. ¿Qué llevabas tú ese día? Llevaba a Cristo arriba mía, llevaba a Jesús arriba mío. Ahora dice: ve y entra en Jerusalén, pero solo. Y ahí fue cuando fue Jesús y estaba ya en Jerusalén. Y este asno dice que fue y entró en Jerusalén solo. Y nadie le tiró flores, ni nadie le hizo honores, ni nadie le cantó, ni nadie hizo nada. Volvió triste a su casa y le dijo a su madre: mamá, nadie me rindió honores. Y la madre le dijo: no eras importante tú. Vos solamente sos un burro, un animal. Lo importante era lo que llevabas arriba ese día, llevabas al Hijo de Dios. Por eso, hermano, hermana, amigo, lo que llevamos nosotros adentro nuestro es lo importante. Nosotros llevamos a Cristo, nosotros no somos nada, simplemente somos instrumentos de Dios para llevar en nosotros al Hijo del Padre, aquel que lo puede todo. Por eso Pablo decía en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Yo lo puedo en Cristo. Vamos a hacer una oración. Porque a partir de hoy vas a reconciliarte con el papá, con Padre, con el Padre de Dios, con nuestro Padre. ¿A través de quién? De Cristo. Debía morir Jesús en la cruz. Ahora entiende los beneficios que tenemos a través de la muerte de Jesús en la cruz. Él debía morir. Los discípulos no entendían. Yo hoy sí lo entiendo. Gracias, Jesús. ¿Cómo no agradecerte, Jesucristo, por tu muerte en la cruz? Oramos todos. Pueblo de Dios. Aquel que está necesitado, aquel que está pasando por una aflicción, aquel que está sufriendo en este momento porque tenés problemas matrimoniales. Quizás estés separado de tu esposa, de tu esposo, y estás sufriendo, estás anhelando lograr de nuevo lo que tenías antes, la felicidad de hogar. Quieres arreglar, de reconciliarte con tu hijo, reconciliarte y no drogarte más, no tener más vicios, no tener más el problema que tenía, el problema del mundo, que te atraen las cosas del mundo. ¿Querés salir de eso? Presentate delante del Padre. Hay un abogado que se llama Jesucristo que va a decir, perdónalo, porque no sabía lo que hacía el Padre. Y te va a haber purificado Dios delante de Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar, decirle, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahora vengo a ti, sí, ahora entendiendo por qué digo en el nombre de Jesucristo. Digo en el nombre de Jesús porque yo soy pecador, porque yo hago lo malo delante de tus ojos, porque no me di cuenta cuando hacía estas cosas. Yo creía que podía tener la razón y yo sabía y entendía que no podía llegar a ti, Dios mío, porque no había forma de que tú me escucharas, porque entendí que aquel que hace lo malo no puede llegar al Padre, pero hoy en tu palabra tú me dices que te puedes reconciliar conmigo a través de Jesucristo muerto y resucitado en la cruz del Calvario. A través de ese Cristo yo voy al Padre. A través de Jesucristo muerto y resucitado en la cruz, yo voy al Padre. Ahora sé que me escuchas, papá, porque voy a través de Cristo, el único camino que lleva a ti. Padre, lo único que te pido, en el nombre de Jesucristo, que no mires mi pecado. Y sabes una cosa, quiero cambiar, quiero ser distinto. Hoy quiero cambiar sí o sí. Quiero ser el hijo que tú querías que fuera. En el nombre de Jesucristo declaro, bajo el nombre de Jesucristo y por el precio que fui comprado por la sangre de Jesucristo, yo confieso que soy un siervo tuyo, que voy a hacer lo bueno, que voy a declarar tu palabra, que le voy a hablar a mis amigos que también hacen lo malo como hacía yo, que hay un Cristo que me cambió, que hay un Dios que me cambió la vida y me hizo un nuevo hombre. He nacido de nuevo para la gloria de Dios. Gracias, Padre, porque todo va a cambiar en mi vida a partir de hoy, porque me he reconciliado contigo. Gracias, gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, amado, amigo, que estás viendo este video, Dios es real y Jesucristo es real y quieren reconciliarse contigo. No le digas que no a Dios. No le digas que no a Dios. Decirle, heme aquí. Aquí estoy, Padre. Haz lo que quieras conmigo. Tú me compraste por precio. Soy un hijo tuyo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos. Espero que esta palabra haya sido de poder, que haya sido de gloria y honor para tu vida, que haya sido rica en tu vida para que te cambie para bien. Espero tener mensaje como tuvimos estos días de decir que la palabra está llegando a los hogares y está llegando a tu vida. Puede haber una cuarentena, podemos estar en casa, pero la palabra de Dios va a llegar a toda criatura, como dice la palabra de Dios. Amigo, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo nuevamente por este medio el miércoles, si esto sigue todo igual, a partir de las 21 horas o la hora que usted quede más conveniente para llegar a todos los hogares. Que Dios te bendiga.